El nuevo ajedrez político en el Poder Judicial de Veracruz. Y es que en nuestro estado algo está cambiando en la política. No es un cambio pues que se vea en los espectaculares ni en discursos encendidos, pero está ahí. Se nota en el estilo. Un estilo donde hay menos escándalo, donde hay más cálculo, donde hay menos grilla, pero hay más estrategia. Y eso se refleja claramente en la reciente renovación del Poder Judicial, porque hay que recordar que a finales de junio se eligieron nuevos magistrados y jueces. Todo parecía un paso hacia la modernización, pero el proceso fue un verdadero desorden. Hay que decirlo con todas las palabras. Si nosotros recordamos inclusive que al inicio del proceso se cayó el sistema. El escrutinio y cómputo, insisto, se efectuará en un reinicio en estos consejos municipales bajo el esquema voto por voto, casilla por casilla, y dejando sin efecto actas de escrutinio y cómputo que previamente habían sido levantadas en estos consejos. Se cayó el sistema como en tiempos de Manuel Bartlett en aquellas elecciones de los 80, ¿no? Aún sin haber concluido la última fase de la elección y declarar que este proceso ha sido ilegal, lo considero que viola la más elemental norma. El OPLE, que debía organizarlo, cometió errores, mostró falta de dirección y hasta se vieron conflictos de interés. ¿Hubo elección? Sí. ¿Hubo nombres? Pero el verdadero reacomodo del poder no estuvo ahí. Donde sí se movieron las piezas importantes, vamos a comentarlo, porque mientras muchos estaban atentos a quién sería la nueva presidenta del tribunal o qué magistrado sacó más votos, desde el gobierno estatal se tejía otra estrategia, una estrategia más silenciosa pero mucho más efectiva. Se trata del órgano de administración del Poder Judicial, un espacio que no suena tanto, pero que controla el funcionamiento real del sistema judicial. Controla el manejo del dinero, controlan las plazas, la operación interna, el personal, todo pasa por ahí. Y justo ahí fue donde se hizo la jugada clave. Una jugada sin escándalo, pero con mano firme. Sin necesidad de votaciones ni tampoco reflectores, el Poder Ejecutivo designó directamente a Socorro Hernández Cadena como magistrada integrante de ese órgano. Luego, el Congreso, de mayoría oficialista, hay que decirlo, nombró a Alma Rosa Hernández Escobar. Y después se sumaron perfiles cercanos como Lisbeth Jiménez Aguirre, quien a su vez integró a 3 personas más: Diana Cruz, Antonio y Víctor Priego. Así fue como se formó un bloque de 5 personas con experiencia, alineadas entre sí y con capacidad de tomar decisiones internas clave, sin depender del caos que rodeó toda la elección judicial. Mientras tanto, los nuevos magistrados electos pues los vemos divididos. Algunos no tienen ni experiencia y el choque entre nuevos y de carrera amenaza con paralizar el funcionamiento del tribunal. Por eso dicen que fue necesario intervenir, porque no fue un movimiento ruidoso, no hubo declaraciones grandilocuentes ni pleitos mediáticos, pero el resultado fue claro. El gobierno aseguró el control operativo del Poder Judicial desde adentro sin que se les fuera de las manos. Y aunque algunos critican que esto no se haya discutido públicamente, otros señalan que era necesario meter orden antes de que el sistema colapsara. Y es que veamos un caso. El caso de Rosalba García, un ejemplo de la tensión que se vivía, es este caso de Rosalba García, la nueva presidenta del tribunal, porque ella intentó frenar la integración del órgano de administración, pero no tuvo ni el sustento legal ni la fuerza política para lograrlo. En cierto modo, quedó rebasada por una estructura que ya venía caminando por otro lado, con otro ritmo y con otras prioridades. Y lo que está ocurriendo en Veracruz no es menor, porque se está abandonando poco a poco la política del grito y la ocurrencia para dar paso a una política de piezas, de estructura, de control institucional, que es sumamente importante. Ya vemos que el poder ya no está en los cargos visibles, el poder, el que de verdad manda, está donde se toman las decisiones técnicas, donde se controla el flujo de recursos y donde se maneja la operación diaria. Y ahí es donde el gobierno estatal ya se adelantó. Ahora, bueno o malo, depende a quién le preguntes, porque para algunos es una forma de ordenar un sistema que venía
descompuesto. Para otros es una concentración de poder preocupante, pero lo que es innegable es que el gobierno se está moviendo con más estrategia que estridencia y en el juego político eso marca diferencia. Ahora el reto será que esa estructura que se está construyendo no solo funcione para el control interno, sino para algo más grande. Un poder judicial que le sirva a la gente. Porque si al final del día la justicia sigue siendo lenta, sigue siendo una justicia opaca y lejana, de nada servirá todo este reacomodo tras bambalinas. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Ahora, parece una pregunta sencilla, pero la respuesta es más compleja de lo que muchos creen. Porque en medio del proceso de renovación del Poder Judicial en Veracruz, hay una pieza que ha pasado un poco desapercibida para la opinión pública, pero que en realidad es clave para entender cómo se mueve el poder desde adentro. Estamos hablando del órgano de administración judicial. Y es que aunque la atención se ha centrado en la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia, estamos hablando de Rosalba Hernández, lo cierto es que hay una parte del sistema judicial que no estará necesariamente bajo su control directo. ¿La razón? La forma en la que ya se integró este órgano de administración. Y es que vamos a comentarles cuál es el verdadero centro de operaciones. Primero, hay que entender qué es este órgano, porque no se trata de un consejo simbólico ni de una figura decorativa. El órgano de administración judicial es el que manejará todo el presupuesto del Poder Judicial de Veracruz. Desde ahí se decidirá cómo se distribuye el dinero entre los tribunales, entre los juzgados, entre las oficinas, cómo se arman los proyectos financieros, cómo se rinden cuentas al Congreso y, lo más importante, quién mueve los hilos de la operación interna del Poder Judicial. Incluso administra el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, un recurso que se alimenta con el dinero de multas, de cauciones y depósitos ante los tribunales. Y, sobre todo, que debe usarse exclusivamente para mejorar el sistema de justicia. En otras palabras, el que controla ese órgano controla el músculo del sistema judicial. Ahora, ¿quién lo controla ahora? Aquí viene lo interesante, porque aunque la nueva presidenta del tribunal, Rosalba Hernández, asumirá el cargo en unas semanas, el órgano de administración ya está prácticamente definido, y no necesariamente por ella. Sus 5 integrantes fueron propuestos por los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero todos tienen un rasgo en común. Formaban parte de la estructura que encabezaba la presidenta saliente, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, y eso tiene implicaciones, porque aunque la Constitución dice que quien preside el tribunal también presidirá el órgano de administración, eso no significa que tenga el control real sobre los integrantes que ya están adentro, ni sobre las decisiones que ahí se toman. Sobre todo, si ese grupo ya viene con acuerdos, con lealtades o dinámicas internas previamente tejidas. Todos los perfiles actuales tienen trayectoria dentro del aparato judicial, lo que puede traducirse en experiencia, pero también en una red consolidada de operación interna. Entonces, después de todo esto, pues la presidenta, ¿qué papel juega entonces? Rosalba Hernández llega al tribunal en medio de este reacomodo y aunque formalmente presidirá tanto el Tribunal Superior de Justicia como el órgano de administración, lo cierto es que podría encontrarse con un equipo que ya opera con cierta autonomía y con una lógica previa a su nombramiento. Eso de entrada puede limitar su margen de maniobra. Además, el hecho de que todo el presupuesto del Poder Judicial se construya y se administre desde este órgano, pues le pone aún más peso político y técnico a lo que ocurra dentro de él. Entonces, el verdadero poder pues no está en el cargo visible, sino en el espacio que decide cómo se mueve el dinero y cómo se organiza el sistema. Con todo esto sobre la mesa,
hay varias cosas que vale la pena seguir de cerca. Hay que ver quién sustituirá a las 2 integrantes que renunciaron, qué tanta influencia tendrá realmente la nueva presidenta en las decisiones del órgano y si esto se traducirá en un sistema judicial más eficiente o en nuevas tensiones internas. Definitivamente, Veracruz está en una etapa de reconfiguración institucional y el Poder Judicial no es la excepción. Lo importante no es solo quién aparece en el cargo más alto, sino quién tiene la capacidad de mover las estructuras desde adentro. Y esa historia apenas comienza.